Es una pregunta importantísima, ¿no? ¿Cuál es el papel de la, qué le toca a la dramaturgia en nuestros países iberoamericanos? Le quiero dar la palabra ahora a Marcela Fuentes Veray, a ver qué nos puede profundizar sobre el tema, ¿no? Me inquieta mucho lo que dicen mis compañeros Enel y Ernesto, que si ustedes ven un poquito la posición de Ernesto es: necesitamos sacar a la luz estas historias extraordinarias como la que nos cuenta del hombre que se va a un islote, que es un muelle que quedó aislado, y por otro lado Senel nos habla de la necesidad de buscar, y no solo de buscar, sino también de crear nuevos públicos, ¿no? Realmente creo que no se puede dividir el mundo en zonas geográficas y decir, es que estas son las historias que le van muy bien a Bergman, esta historia de una mujer muy fría que se va a separar de un marido problemático, es que esta historia está bien para Suecia, pero no está bien para México, porque como dice Senel, si es una historia mexicana, pues ¿dónde está el nopal? ¿Dónde está el charro? ¿Dónde están los narcotraficantes? Entonces creo que este tipo de cartabón dramático al que nos vamos metiendo, no solamente por las exigencias del mercado de cine, sino también por la autocensura, hay que correrle. Nosotros no podemos seguir manejando estereotipos porque lo que sí podemos comprobar es que las películas de estereotipos son las que no funcionan para el público, ¿sí? Ahorita el público está expuesto a una serie de temas muy diversos, de películas de género muy diversas, y nosotros lo que tendríamos como escritores que explorar son las historias que queremos contar, ¿sí? Y que necesitamos contar como una experiencia profesional y como una experiencia de vocación. Es decir, no es que hay estos temas y estos necesariamente los tenemos que abordar porque son temas sociales, ¿sí? Eso reduciría a que al cine latinoamericano a ser un cine tópico, un cine que solamente va a tratar estereotipos, cuando somos mucho más que eso. Creo que las películas latinoamericanas en los últimos tiempos han ido no solamente ganándose el público internacional, sino también formando nuevos públicos en nuestros países. Lo que dice Ernesto del caso de Colombia, que yo lo conozco cercanamente, bueno, hace 15, 20 años, la gente llevaba sus guiones y simplemente estaba tal vez Jaime Osorio de productor y se acababan los productores, ya no había nadie más que produjera. Entonces ustedes imagínense el volumen de historias que había contra la casi nula posibilidad de llevar a buen puerto una película. Entonces ahora las cosas han cambiado mucho. ¿Por qué? Porque el Estado se da cuenta de que el cine latinoamericano es un pasaporte, ¿sí? Nosotros somos conocidos por Diego Rivera, pero también somos conocidos por González Iñárritu, ¿sí? Esto hay un capital muy importante por parte del Estado para mostrar sus políticas culturales. Si nosotros analizamos la cinematografía de González Iñárritu, bueno, no es que toque temas tópicos, toca los temas que a él le interesan, uno es la culpa, ¿no? Pero toca muchísimos otros temas que van dirigidos no a un público que ni siquiera existe porque es un animal de miles de cabezas que no podemos acceder a él y que suponemos que eso es lo que funciona para ese público. Entonces aquí ha habido pues dos posiciones como muy encontradas y muy distintas. Yo llevo trabajando para el Sundance, en los laboratorios de creación del Sundance, de los guiones, ya unos 16 años, y me doy cuenta de cuáles son las historias que escogen. Las historias que escogen para pertenecer al taller y para que se trabajen. También hace años trabajo en el Foro de Coproducción de Huelva y estoy cerca a esas historias latinoamericanas
que se llevan para coproducción en España. Entonces, ¿qué es lo que me queda a mí como experiencia de las lecturas de estas historias? Me parece que en el momento en que el guión, el drama, tiene un pensamiento original, ese es el tipo de cine que nosotros debemos filmar. Me sorprende mucho a veces poder leer 10 guiones donde no encuentro pensamiento original. ¿A qué me refiero? No quiero estar leyendo historias extravagantes ni buscar cosas así en la dramaturgia. Lo que yo quisiera es encontrar una manera nueva de contar, y muchas veces no la tenemos, ¿sí? No la tenemos porque, bueno, pues vamos a contar Romeo y Julieta, ok, ¿qué se me ocurre? Contarlo en Santa Fe y hacer Amar te duele. Bueno, pues no te rompas la cabeza, ¿no? Entonces, creo que esa falta de imaginación ha permeado nuestra cinematografía, y qué es lo que realmente necesitamos nosotros corregir, volver a la idea de que no es lo que el gran público necesita y nosotros como los redentores dárselo, sino averiguar qué es lo que queremos contar y cómo esto hacerlo atractivo para los grandes públicos, para las grandes masas, ¿no? Por ejemplo, aquí está Francisco, que hizo esa gran película que se llama El violín. Es una historia muy local, una historia que podría suceder en cualquier vereda de una sierra mexicana, pero es una historia que está hablando del valor de la ancianidad en una comunidad, del valor de la experiencia humana y cómo se topa contra el autoritarismo. Esto no es solo local o regional, esto es universal. Esta es una historia que toca a todos los que la ven en los festivales, y también creo que encontró un nicho de público en México porque fue una película muy vista y muy apreciada. Entonces creo que cada película tiene su público, así como tiene su manera de hacerse muy original y específica, su manera de contarse muy original y específica. También tiene un público que va a atender a esta historia, ¿sí? Entonces, sí creo que la falta de imaginación es algo que nos está constantemente afectando. Cuando no vemos esa falta de imaginación, cuando encontramos que el escritor o la escritora de cine suelta las amarras y puede realmente proponer algo nuevo, es cuando encontramos buenas historias. Sí, por ejemplo, el guión de Lucrecia Martel, La Ciénaga, es un guión que llegó a Sundance y parecía tan minimalista que no pasaba nada. Y todos lo leíamos y decíamos, bueno, ¿qué es esto? ¿Cuándo va a pasar? ¿No? Cuando vemos ya a Lucrecia Martel, ella nos explica qué idea tiene para dirigir La Ciénaga, qué significa esta película para Argentina, nos hace todo el sentido. Sí, ahí es donde adquiere el sentido, y luego se trabaja el guión, no como nosotros asesores, Senel también es parte de este grupo, no como nosotros asesores sabientes y pudientes decimos que se cuente la historia, no, la historia es para que se cuente como el escritor y la escritora quieren contarla, y nosotros como asesores, ¿qué hacemos? Ayudarlos a contarla. Sí, hablar de nuestra experiencia como escritores y hacer un intercambio que nos lleve a cuáles son los puntos de la reescritura, ¿sí? Porque nosotros cuando escribimos, reescribimos miles de veces hasta que queda un producto que realmente pueda ser adaptado a la pantalla. Ahora, ha habido pues grandes cambios en esta Latinoamérica, en donde les digo, en Colombia había un productor y a ver, pues si el productor quería, no podía, ¿sí? Entonces, ahora la realidad es otra, ha habido unos cambios muy positivos, sobre todo a nivel de legislaciones, ya existían en Brasil, luego Colombia las implementó, México está constantemente tratando de
de ajustar eso, y Víctor les habló al respecto. Entonces creo que donde está el quid del asunto es en la propuesta de pensamiento original que pueda hacer un escritor. El decirle a un productor, yo te quiero contar esta historia que es distinta, ¿sí? Es distinta, nos puede sonar a lugar común, eso lo decimos todos, es que Millón es distinto, sí, por favor, cómpralo. No, eso no es verdad muchas veces. El guión muchas veces está repitiendo esquemas, ya sea de una dramaturgia importada o ya sea de esta mercadotecnia que exige del escritor ciertas historias y no otras. Eso no es cierto, las historias tienen que ser contadas todas. La más íntima, la más personal, la más autoral y también la más social, la más abierta, la más hacia afuera. Creo que en el sentido en que haya taquilla, en el sentido en que las películas se recuperen, que tiene que ser algo de vital de importancia para el guionista, el no estar escribiendo para nosotros y para nuestra bola de cuates que son muy lindos y no se entienden, ¿sí?, sino realmente tocar esto que se llama el gran público. ¿Cómo? Pues a través de las emociones. Las emociones son universales, las emociones son lo que nos vincula a los otros seres humanos, ¿sí? Lo que nos da sentido. Entonces creo que en el momento en que la escritura puede enriquecerse con la experiencia humana y con la emoción, hay un vínculo con el público. Cuando hay un divorcio de esta emoción con los demás, entonces esa película no le interesa a nadie. Y creo que el cine que se debe de hacer es un cine interesante, es un cine que en realidad le dé al espectador lo que él pagó para ir a ver, ¿sí? Si no tenemos estos casos que hay, los conocemos de personas que nos dicen, yo no voy a ver cine mexicano, ha sido tan mala mi experiencia, ya déjense el colombiano y el puertorriqueño y el cubano, no voy a ver cine mexicano porque ha sido tan mala mi experiencia que no quiero perder el tiempo, entonces me voy a ver Rápido y Furioso. Esas son las cosas que creo que no nos podemos permitir, menos en un país en donde la masa es tan importante. Sí, somos un país de masas, somos un país que para que una película tenga éxito, la cantidad de gente que tiene que entrar al cine es insólita. Entonces, ese público no puede ser ignorado, tiene que ser respetado por nosotros, sí, respetado cabalmente. Ellos están acercándose a un producto que tiene que ser atractivo y que tiene que satisfacerlos. Igual que cuando yo pago un boleto para un estadio de fútbol, sé que me voy a divertir, la voy a gozar y valió la pena gastar mi dinero en ese boleto. ¿Sí? Ese tipo de espectáculo es el que nosotros debemos de buscar, un espectáculo masivo que además pueda permitir la existencia de un cine autoral. En otros términos puede existir este cine, ¿sí? Pero necesitamos también las otras películas, la otra cinematografía. ¿Cuál sería para mí la experiencia que yo les quisiera transmitir a ustedes que están entrando en las escuelas de cine, que están en las universidades estudiando comunicación, ¿sí? ¿Cuál sería, desde mi posición de guionista, lo que les quiero transmitir? Es que respeten su propia autoría. Nosotros no podemos pedir que respeten nuestra autoría si no la respetamos nosotros, ¿sí? Porque yo veo a mis alumnos que de pronto entran en contacto con un productor, traen un guión sólido y si no tienen la fortuna que varios de nosotros hemos tenido de trabajar con productores muy inteligentes y muy creativos, pues muchas veces es que el productor quiere un gato azul y yo necesito meter un gato azul, pero ¿dónde lo vas a meter si no cabe? Es que el gato azul, sino el productor. Llega un momento en que sus páginas tienen los pensamientos de todos los de alrededor
y no contienen la historia que ellos quisieron contar. ¿Sí? Es lo que a mí me interesaría mucho que ustedes reflexionaran, que la autoría comienza a ser defendida por uno mismo. Ya déjense de todo lo que van a tener que enfrentar alrededor. Si ya ahorita muy modernos nos pusieron aquí en el Garfio, gracias, escritores cinematográficos. Ya nos ofendemos y nos dicen guionistas, ya no hacemos guías, pero hace 10 años las hacíamos, ¿no? Entonces, este lugar que se ha buscado y se ha luchado por tener, porque se nos acepte como escritores, no como un mal necesario que anda por ahí por los pasillos y sabes que trae unas paginitas, ¿sí? Entonces, no como eso, sino como creadores artísticos. Si nosotros no defendemos de principio nuestra autoría y no tenemos una posición seria hacia nuestra creación, nadie la va a respetar. Y todo el mundo va a creer que eso tan divertido que le pasó con su abuelito tiene que entrar en el guión. Y yo a ver cómo lo meto junto con el gato azul, ¿no? Entonces, llega un momento en que se pierde el sentido de la historia. Eso lo he visto constantemente y yo los quisiera vacunar a ustedes para que no les suceda. ¿Sí? Hay muchas historias que se quedan allí simple y sencillamente porque todo el mundo metió mano. El primero que tiene que ser riguroso con lo que escribe es el escritor. ¿Sí? No quiere decir que estamos cincelándole el mármol y yo no le cambio esa coma porque a ver cómo le haces. No, también hay ese tipo de escritores que, bueno, pues que no pueden escribir para los medios, que tendrían que escribir para los libros, porque no se dejan cambiar una coma. No, no estoy diciendo eso. El cine es un arte colaborativo. Colaboramos con los directores, colaboramos con los productores. Los actores están también muy interesados en sus personajes. Nosotros no somos escritores, el clásico escritor aislado, no, tenemos que formar parte de los equipos. Pero ¿cómo vamos a formar parte del equipo? Yo creo que es lo interesante. Y que si no somos Hollywood y no pertenecemos como tornillitos a este proceso productivo, bueno, los que no somos Hollywood también tenemos historias determinadas que contar y que defender la manera en que se cuentan, porque muchas veces el cartabón, el esquema, la fórmula fácil entra a la narrativa y es cuando la narrativa se jode, cuando ya no funciona nuestra narrativa y tenemos que retomar los orígenes de la historia para saber qué queríamos contar. Muchas cosas muy interesantes. Ahora quiero darle la palabra precisamente al maestro Ignacio Ortiz. Si muchos de ustedes lo conocen, tiene un estilo precisamente muy personal y un tipo de historias que apelan a la realidad, a la cultura, al imaginario, a los sueños. Me interesará mucho que la reflexión del maestro Ignacio Ortiz a partir de esta. Bueno, ya han dicho todo de una manera inteligente, entonces yo seré un poco cínico. En primer lugar, ¿qué historia son las que tenemos que contar? Yo creo que tenemos que contar la historia que nos es más conmovedora, la historia que nos es más inmediatamente conmovedora, sea la que sea, no importa. Porque si no hacemos esto, entonces no estamos abordando esa honestidad de la que hablaba Marcelo. Y hay una responsabilidad de contar esa historia, de contar ese cuento. Y entonces viene la técnica, viene la dramaturgia, viene de lo que se ha hablado. Un día, teniendo frente de una mesa de por medio a alguien que lo trajeron las entonces autoridades del INCINE porque iba a salvar nuestro cine. Ese alguien es alguien que se quedó como plaga en las escuelas de comunicación, que se llama Seafield. Y entonces tenía su paradigma famoso, su point 1, point 2, point 3 y pinch point y points. Y entonces le dije algo así como: don Seafield, dígame usted por favor, ¿dónde entra su paradigma en una película de Tarkovsky?
¿no? Se queda pensando y dice, no, pues pues no sé. Pues le digo, entonces yo creo que una cosa es la dramaturgia y otra cosa es el paradigma famoso. Entonces, querían decirnos las autoridades de entonces que ese maestro lo sabía todo, nos iba a enseñar a contar cuentos. Me pareció una tontería. Posteriormente, un análisis sobre... escuchando a un maestro interesante que tenemos, que es Luis de Tavira, y sobre alguien que habla muy bien, que maneja muy bien, que es sobre Aristóteles. Y entonces le dije, oye Luis, pero tú estás hablando de Aristóteles como si los maestros griegos hubieran escrito solo porque leyeron a Aristóteles. ¿No? No olvides, Luis, que Aristóteles escribió su libro, La Poética Famosa, a partir de haber leído a los maestros griegos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y entonces por ahí me topé con un libro que escribió un guionista bastante interesante, Jean-Claude Carrière, y dice, la única regla es no aburrir al espectador, ¿no? Por supuesto que todo esto conlleva en este oficio del escritor de cine un oficio, es un oficio que hay que aprenderlo. Y entonces, y aquí yo diría lo siguiente, y por eso decía lo de cinismo, también entendí otra cosa, el día justamente en que yo fui a un llamado donde se estaba filmando La Mujer de Benjamín. Entonces llego, me paro, están poniendo la escena, ponen la cámara, y dicen los diálogos, y dije, eso que están diciendo allá, eso que están haciendo, no estaba escrito en el guión, pero está muy bien, está mejor, ¿no? Y entonces es el punto donde tenemos, o donde se tiene que parar el escritor cinematográfico, desde mi humilde punto de vista, se tiene que parar donde le dejen estar, única y exclusivamente. Clint Eastwood agarra y les quita el primer tratamiento a sus guionistas y no los vuelve a ver hasta el día del estreno. Él comienza a trabajar los guiones, es decir, a los guiones hay que abordarlos, a los guiones se interpretan, los guiones no se ilustran desde mi punto de vista, número uno. Número dos, en esta relación el escritor de cine forma parte solo con su arte, con su talento, de uno de los procesos de la creación cinematográfica. El cuento cinematográfico está en la pantalla, está ocurriendo. El escritor de ficción, de novelas o de cuento, de literatura, él solito se encierra en su habitación, en su esquina, y escribe con carbón o con lápiz o con pluma, con computadora, con lo que tenga, o con sangre, escribe su historia, con su técnica, con sus palabras. Termina de escribir su cuento y es ese cuento el que vamos a leer, el que se va a difundir, etcétera. El escritor cinematográfico no. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por un proceso fundamental que se llama puesta en escena y puesta en cámara, sin lo cual no existe el cuento cinematográfico. El escritor cinematográfico escribe para algo que va a ocurrir en la pantalla, donde alguien, un director de fotografía, un director, un actor, un productor, una serie de gentes, en efecto, comienzan a meterle mano a ese trabajo, ¿sí? El punto es, si el guionista dice no afecten mi obra, entonces, como diría Tarkovsky en Esculpir en el tiempo, entonces, ¿qué escritor cinematográfico? Vuélvete director, si es que no quieren que toquen tu obra, ¿sí? Porque el guión es justamente para manosearlo, ¿sí? Si es como una mujer de la calle, y apetecible, y entre más apetecible esté, más manoseable es, ¿no? Todo el mundo va a tener que manosearse. ¿Por qué? Porque es algo. Y entonces el guión que escribió un escritor cinematográfico se vuelve eso, una guía de producción, ¿sí? Así es, porque el guión cinematográfico, si no termina en pantalla,
tiene otro solo destino, el bote de la basura. No hay un solo guión que se publique como literatura. ¿Por qué? Porque no es literatura, tiene las reglas y tiene el trabajo y tiene que la literatura, por supuesto, y lo dijo el maestro Zenel, la estructura dramática. Entonces yo creo que lo que tenemos que pensar es en eso, en concentrarnos en hacer bien la estructura dramática de la historia, de las secuencias, etcétera, entregárselo a un alguien. El productor va a decir, por supuesto que va a decir, cámbiale esto, ¿sí? Y el escritor dice, no se la cambio, bien, entonces mételo al bote de la basura. Yo te voy a pagar una lana, firma un contrato, dame el guión, ¿sí? Aquí hay una cosa, cuando muchos de ustedes ya lo saben, en México se empieza a producir una película, se mete un proyecto a las pocas, tampoco tenemos industria aquí, ¿no? A las instancias de producción, y dice, el guionista cede los derechos a la compañía productora. Si no cedes tus derechos, no puedes entrar a obtener alguno de los dineros. Y si ya cediste los derechos, pues te van a cambiar lo cambiable y lo vas a defender. Pues sí, probablemente pelees, pero terminarás en un pleito como Iñárritu Arriaga, donde Tarkovsky nuevamente tenía razón. Arriaga, entonces ponte a filmar, y Arriaga se pone a filmar y dice que es bien fácil filmar, a lo mejor sí es cierto, a mí me es muy difícil. Entonces yo creo que se cuentan cuentos por necesidad, por placer y no por obligación. Y repito, para mí las historias que se deben de contar son aquellas que me son entrañables y que me conmueven. Sea la que sea, para mí no hay más.